Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 180. Más allá de las puertas había más vampiros, y muchos. Esta era la verdadera guarida. El edificio de arriba era solo una fachada, con poca gente y sin importancia. Aquí abajo, las risas de Mordred llenaron el aire mientras la oscuridad era interrumpida constantemente por destellos de luz de Clarent 2 mientras lanzaba fuego sobre los vampiros atacantes. Mientras detrás de Lancelot y de mí, los miembros de la iglesia nos seguían lentamente, luchando por navegar en la oscuridad antinatural. ¿Estás seguro de que no deberías ayudarla? Esos vampiros son mucho más fuertes de lo que esperaban, preguntó uno de ellos, preocupado. Mordred sabe cuidarse sola. No compartía su preocupación. Mordred no era alguien con quien se pudiera lidiar fácilmente. Después de todo, ella me había matado una vez, así que entendía bien su fuerza. Estoy más preocupado por ustedes, señores. ¿Están seguros de que deben seguir adelante? Preguntó Lancelot, con una voz que transmitía claramente sus dudas sobre sus habilidades. No nos subestimen, hemos matado a incontables vampiros, solo que estos son diferentes, más fuertes, más rápidos, más difíciles de matar. Uno de ellos se defendió. Asentí levemente, porque no se equivocaba. Lo noté enseguida. Estos vampiros estaban modificados, no mucho, al menos todavía. Pero estaban mejorados, empoderados. Aunque los demás no lo notaran, yo vi la verdad con facilidad. Un destello de mis ojos de hada era la visión nocturna, mucho más allá de la que tenían incluso Mordred y Lancelot. Y vi, en esa oscuridad, diminutas runas grabadas en la piel de los vampiros. Las runas habían desaparecido, los cortes habían sanado, pero la magia permanecía. Magia de sangre, el poder de la brujería y vampiros superiores. Alguien había intentado fortalecer a estos vampiros. De hecho, algo me recordó a Blade, el cazador de vampiros más famoso del universo Marvel. Porque estos vampiros habían visto debilitadas sus debilidades inherentes. La debilidad a la luz solar, la plata y el agua bendita era ligeramente menos letal. Aún no eran caminantes diurnos, pero alguien quería que lo fueran. No podía culpar a quien hizo esto, los vampiros eran poderosos y tenían un gran potencial como ejército, eran leales a sus amos, fáciles de controlar, podían crecer en número rápidamente y eran lo suficientemente fuertes para ser útiles, lo suficientemente inteligentes también. El problema residía en sus debilidades, su incapacidad para salir durante el día, lo que limitaba enormemente su utilidad. Si se pudiera solucionar, sería posible construir rápidamente un ejército masivo para enfrentarse a las fuerzas humanas normales. Unos pocos millones de vampiros podrían manejar cualquier ejército y cualquier ejército, conquistando naciones enteras fácilmente. La sala retumbó levemente cuando un par de vampiros intentaron flanquear a Mordred. Ella los recibió con alegría, deslizándose agachada para esquivar sus golpes y desatando una ráfaga de fuego rápido contra ellos, convirtiendo a uno en cenizas de un tiro en la cabeza y despachando rápidamente a los demás con una combinación de combate cuerpo a cuerpo y disparos. Ya entiendo, murmuró el cazador de la iglesia a mi lado, observándome con admiración y consternación. Lucha como un demonio. Ella pelea como una berserker, corrigió Lancelot con tono monótono. Alcanzamos lentamente, sorteando montones de ceniza y piedras rotas, adentrándonos en el salón subterráneo tallado. El espacio se abrió a lo que debió ser una antigua catacumba rosario, reconvertido hace tiempo en una cámara de altar manchada de sangre. Luego nos impactó el olor. Hierro y podredumbre. Mientras tanto, Mordred derribó de una patada una pesada puerta de hierro como si fuera de madera de balsa y gritó: «Hola chicos. ¿Me extrañan?». Una docena de pares de ojos rojos se volvieron hacia ella y ella sonrió como una niña en la mañana de Navidad. Mis ojos estaban fijos en el otro extremo de la habitación, allí estaba un pequeño grupo de personas, o más bien, seres muy diferentes. Dos vampiros, uno humano, aunque uno de ellos apestaba a sangre tanto como los vampiros, a sangre de magia oscura, a muerte y podredumbre. Esos tres eran sin duda los que estaban a cargo de este lugar. Mordred avanzó sin miedo, recargando Clarent 2 con naturalidad y un gesto florido. Por fin, alguien que merece mi tiempo. El trío nos movió. Los vampiros eran más altos que los otros a los que nos habíamos enfrentado, no en altura, sino en estatura. El tipo de quietud que provenía de siglos de depredación. Lancelot se tensó. Un traidor a la humanidad. El hombre en cuestión oyó claramente a Lancelot y resopló con fuerza. ¿Un traidor?
Para nada, solo soy alguien que sabe la verdad, que solo la fuerza importa. Y tengo mucha, al igual que mis amigos. Señaló a los dos vampiros a su lado. Así es, la fuerza es lo único que importa, y aunque esa gentuza de afuera quizá no haya podido detenerlos, esta gente, dijo el vampiro, señalando con la mano a las docenas de vampiros, son nuestra fuerza de élite y ansían sangre nueva. Deberías considerar un honor morir bajo sus manos, añadió la vampira con voz fría y llena de malicia, sobre todo al mirarme con los ojos llenos de celos. Mordred, quiero a la maga con vida, dije, y le dejé vía libre para tomar las riendas de la situación. Simplemente siéntate y disfruta. Mordred no perdió tiempo en partir. Mordred no se lanzó como una tonta. No, se pavoneó, arrogante, segura de sí misma, como una estrella que entra en la arena. Clarence 2 ya vibraba en su mano, su cañón brillaba tenuemente con energía precargada. Y cuando los vampiros se abalanzaron, una docena a la vez, con las garras desenvainadas y los colmillos al descubierto, Mordred sonrió. Luego se desvaneció y comenzó a moverse. El primero ni siquiera se acercó. Clarence 2 ladró una vez y su cabeza explotó como un melón demasiado maduro. El segundo la alcanzó por el costado, pero Mordred se agachó para esquivar el golpe y le clavó el puño, no la pistola, en el pecho con la fuerza suficiente para estrellarlo contra un pilar. La piedra se hizo añicos como yeso barato. ¿Cómo es posible? Susurró a mi lado uno de los cazadores de vampiros, atónito. Porque ella es Mordred, respondí. No respondía del todo a la pregunta, pero sinceramente, ¿qué más podía decir? ¿Debería explicar cómo opera un espíritu heroico, dotado de cuerpo mediante la encarnación? ¿O sus estadísticas y su importancia? No hay una forma sencilla de describir cómo Mordred logró lo que hizo, porque era Mordred, y Mordred era poderosa. Llegó otra oleada, esta vez coordinada. 3 desde arriba, 2 desde los lados. Era el tipo de ataque que abrumaría a la mayoría. Mordred rió. Saltó de la tapa de un ataúd con una voltereta hacia atrás, giró en el aire y lanzó un chorro de plasma que se expandió por el techo. 2 de los atacantes se desintegraron en pleno salto, cayendo convertidos en cenizas. El tercero aterrizó, la atacó y no le dio en nada. Ella ya había rodado agachado y se preparó para un puñetazo ascendente que levantó a la criatura por completo. Su columna vertebral se rompió de forma audible. Ella siguió con un pisotón que destrozó el suelo. Por Dios. Susurró otro hombre de la iglesia. No lleva armadura. Ni siquiera, su piel detuvo el zarpazo. Ella está construida de manera diferente, dijo Lancelot, con su voz tan seca como siempre. Clarence 2 volvió a eructar fuego, abriendo agujeros en 3 vampiros más mientras Mordred corría entre ellos como una bailarina, sus piernas golpeando con el poder de una bola de demolición, sus codos rompiendo costillas como ramitas. No solo es fuerte, murmuró el cazador. Está jugando con ellos. Era cierto. Mordred reía, se burlaba de ellos, sonreía como si este fuera un espectáculo hecho solo para ella. Cada movimiento irradiaba alegría, la que solo alguien nacido para la batalla conocía. Una vampira del doble de su tamaño se abalanzó sobre ella. Enfundó a Clarence 2, agarró a la criatura por el collar a plena carrera y la lanzó. Un arco giratorio y aullante que terminó en la pared del fondo, incrustada a media piedra. Un instante después, saltó tras ella y golpeó la pared donde había estado su cabeza. La cámara se estremeció. Creo que el vampiro explotó, dijo un cazador con los ojos muy abiertos. Así fue, confirmé con calma. Los vampiros de élite, al menos lo que aún no habían atacado, dudaron. Se notaba. Ni siquiera ellos estaban seguros de si este era el tipo de enemigo al que podían acosar. Mordred levantó a Clarence 2 con una mano, manchando su chaqueta roja con sangre y polvo. ¿Y bien? ¿Qué esperas? Gritó. ¿Te da miedo una niña en pantalones cortos? La cámara volvió a aullar con gritos de batalla. Y Mordred sonrió más ampliamente. Perfecto, susurró. Luego ella desapareció de nuevo entre la horda, y nos quedamos atrás, observando cómo la tormenta se hacía carne. El olor a carne quemada impregnaba el aire. La ceniza cubría el suelo como si nevara, y la otrora grandiosa cámara del altar parecía más bien un campo de batalla derrumbado. Los muros de piedra se agrietaron, los ataúdes se hicieron añicos, las marcas de quemaduras pintaban grotescos murales por todas partes. Los 2 vampiros ancianos estaban muertos, o mejor dicho, lo que quedaba de ellos era un desastre burbujeante en el suelo. Uno había sido partido por la mitad por las manos desnudas de Mordred tras su obstinada regeneración, y el otro, reducido a un cráter humeante por una explosión a quemarropa de Clarence 2 en el cráneo.
Mordred permanecía en el centro de las ruinas, jadeando levemente, con los brazos cruzados mientras el cañón de su arma silbaba con plasma frío. A pesar de la carnicería, apenas parecía estar sin aliento. Unas pocas manchas de polvo en la cara, un desgarro en la manga y una buena cantidad de ceniza de vampiro en el pelo. Te dije que lo limpiaría, dijo orgullosa. Nunca dudé de ti, aunque creo que tuvimos suerte de que no rompieras el techo, murmuré, mirando hacia la bóveda agrietada que había sobre nuestras cabezas. Ups, dijo sin remordimientos. El único que aún respiraba en la habitación, aparte de nosotros, era el mago, si es que aún podía llamársele así. Yacía desplomado contra la pared del fondo, con las piernas rotas y un brazo torcido de forma antinatural tras la espalda. Su túnica estaba hecha jirones, revelando piel cubierta de tatuajes cosidos, muchos de los cuales brillaban tenuemente con restos de magia de sangre. ¿Ese sigue vivo?, preguntó Lancelot, con la espada ya medio levantada. Apenas, dije, acercándome. Pero es suficiente. Me miró con un ojo hinchado y cerrado, y el otro lleno de asco. ¿Tú crees que has ganado? Mordred se arrodilló junto a él con un alegre murmullo y le dio un golpecito a Clarence II en la frente. Oh, no. Sabemos que hemos ganado. Ahora viene la parte divertida. Tosió sangre. No, conseguirás nada, me agaché, mirándolo a los ojos. Vamos a averiguarlo. Mis ojos verdes se tornaron dorados, brillando con una luz divina mientras miraba dentro de su alma, dentro de su esencia misma. Lo vi todo. Sus pensamientos, sus recuerdos, su pasado, todo lo que veía, todo lo que sabía. Lo vi todo. Casi todo me resultó inútil, no me interesaba nada de eso, así que lo pasé por alto, como si me adelantara en una película. Fue hasta el presente y miró a su alrededor en busca de algo importante. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Cómo llegó aquí? Y en eso obtuve mis respuestas. Hemos terminado aquí, dije, levantándome de nuevo. ¿Así sin más? ¿Sin tortura?, preguntó Mordred, con decepción. No hay necesidad de cosas tan groseras. Si lo quieres, es tuyo. Hice un gesto hacia los cazadores, aún atónitos, que no tenían ni idea de qué pensar tras ver la demostración de Mordred. Aunque, sinceramente, no entendía por qué estaban tan sorprendidos, incluso Blade podía lograr algo así, así que por Mordred. Ni siquiera se molestó. Ah, sí, gracias, lo haremos, y no dejaremos que esta ayuda que nos ofreciste se olvide. Si necesitas ayuda, la iglesia te ayudará. Bien, respondí simplemente. Porque este no era el último nido. Ni de lejos. El cazador líder tragó saliva, visiblemente conmocionado, aunque esforzándose por mantener la compostura. Te creo. Si esto fue solo uno de muchos, su voz se apagó al volver a mirar el campo de batalla, las docenas de montones de ceniza que antes eran monstruos. Mordred estaba apoyada contra una columna rota, sacudiéndose el polvo del pelo con naturalidad. Bueno, si van a ser tan fáciles, déjenmelo a mí. Por favor, no la animes, murmuró Lancelot. No, déjala, susurró uno de los cazadores más jóvenes, con los ojos abiertos de admiración o de miedo. Puede tomar los próximos 5 nidos sola si quiere. Capítulo 181. La mente del hombre había sido un lugar oscuro y cruel. Tenía su propia historia, su propio pasado tradicional que lo condujo a donde estaba hoy. No es que importara, ¿y qué si tuvo una infancia difícil? ¿Si le rompieron el corazón? ¿Si su familia quedó destrozada por la enfermedad? ¿Acaso eso lo excusó de alguna manera de los actos que cometió después? ¿Acaso no había destrozado también familias? ¿Corazones rotos con sus actos siniestros? Nada de lo que experimentó se acercó al mal que cometió, al dolor y al miedo que causó. Su vida estuvo llena de muerte, muerte que él causó, una muerte horrible y cruel. Cualquiera que fuera el destino que la iglesia tenía planeado para él merecía eso y mucho más. Los ojos de Hada podían ver la verdad de las cosas, podían ver a través de las mentiras, eso y el poder divino, vi lo que quería. Ese hombre una vez se había encontrado con una bruja oscura de gran poder, una que le recordaba mucho a Morgan, o al menos a Morgana, siendo la versión de Marvel incontables veces más malvada de lo que mi hermana alguna vez fue. Mi hermana era una bruja oscura solo de nombre. Claro, mataba gente, manipulaba gente, pero más allá de eso, solo quería gobernar, tomar mi lugar como rey. Morgana era pura maldad, al igual que la bruja que conoció este hombre. Usaba la fuerza vital de los inocentes para mantenerse joven y viva, otorgándose una forma retorcida de inmortalidad. Ni siquiera quería imaginar la cantidad de vidas que había quitado.
Vi las interacciones entre ellos, los tratos oscuros, cómo ella le enseñaba a cambio de regalos oscuros y la sangre vital de inocentes, la montaña de cuerpos sacrificados en nombre del conocimiento. Selene Galio era su nombre, y ella era la encargada de todo lo que estaba sucediendo en Francia. O eso creía, al menos, también le había dicho que trabajara con los vampiros, que los usara para desviar la atención de Selene Galio, una distracción. Nunca se dio cuenta de que él también era parte de esa distracción. Él nunca fue más que una herramienta, mientras pagara con esencia de vida, mientras fuera útil, lo usaran y le permitieran vivir, le dieran sobras de la mesa. Ahora, sin embargo, tenía un uso mejor. Desviar la atención de ella, y por eso lo utilizó sin piedad. Lo descartó tras décadas de leal servicio, tras sacrificar miles en su nombre. Selene Galio, no dudaba que ella era la que estaba detrás de León, todo en su mente lo había confirmado, pero no creía que ella fuera la mente maestra detrás de Francia. No, esa era otra persona, alguien aún más poderoso, Morgana. Hacía tiempo que había descubierto lo que hacía. Tras el fracaso de su primer intento, se volvió más cautelosa. No actuó ella misma, sino que pidió a otros que lo hicieran en su lugar. Durante muchos meses, magos, brujos y cosas peores habían atacado mis tierras y mi gente, todos enviados por una mano invisible. Morgana. Ella los envió para probarme, para aprender, para descubrir mi poder, mi fuerza y mis debilidades, y Selene Galio era otra héroe, era diferente. Los demás eran débiles, tontos atraídos por susurros y vapores. No eran más que basura inútil. Selene Galio era claramente diferente. Ella misma era una poderosa bruja oscura, de gran poder. Ella era una de las tres grandes, Morgana, Selene Galio y Agatha Harkness. Eran las mujeres más fuertes y malvadas del mundo. Sin el elemento maligno, algunas otras mujeres, incluyéndome a mí, así como la anciana, ocupamos los primeros puestos entre las mujeres más poderosas, pero eso no quitaba el hecho de que Morgana y esta Selene Galio eran poderosas. Y por eso sabía que Selene Galio era importante. Ella no permitiría que la utilizaran de esa manera, así que si estuviera trabajando con Morgana, trabajaría estrechamente con ella. No importaba la naturaleza de su relación, sabía que ella era clave para encontrar a Morgana, de una forma u otra. Mordred estaba sentada de lado en el apoyabrazos del costoso sofá de diseño, con sus botas aún sucias plantadas sobre el cojín, manchándolo con sangre y ceniza, su teléfono en una mano y la otra metiendo bocadillos en su boca. Por una vez, no me interrumpió. Sabía que estaba pensando profundamente en lo que había visto, lo que me dio tiempo para repasarlo todo. Lancelot se quedó detrás de mí, tomándose sus deberes con la misma seriedad de siempre, sin sentarse mientras yo estaba presente. Muchos de mis caballeros adoptaron esa actitud, mostrándome respeto poniéndose de pie, solo se sentaban durante las comidas o alrededor de la mesa redonda. Me llamo Selene Galio, dije finalmente en voz alta. Ella está detrás de todo esto. O, más precisamente, es la mano delante de la mano real. Una distracción. Selene. La voz de Lancelot tenía un filo de acero. La sacerdotisa negra. Entre otros títulos, asentí. El hombre que capturamos creía estar trabajando con ella. Nunca se dio cuneta de que los estaban utilizando. Ella le dio hechizos, poder y mentiras. Lo usó para sembrar el caos y atraer la atención hacia el problema de los vampiros, y alejarla de ella. Y lejos de Morgan, añadió Mordred con gravedad. La miré. Exactamente. Mordred soltó una risa amarga y se apoyó contra la pared, mirando el techo agrietado. Así que matamos a una horda de vampiros, desmantelamos otra secta y quemamos un nido, y lo único que hemos hecho es hacernos más visibles para el verdadero enemigo. Bien, dije. Lancelot arqueó la ceja. ¿Quieres que nos vea venir? No, respondí. Quiero que piense que somos demasiado ruidosos para ser sutiles. Quiero que nos vea, nos oiga, que sepa que somos peligrosos, pero no demasiado peligrosos. Solo lo suficientemente peligrosos como para tentarla. ¿Y si no muerde? Preguntó Mordred. Lo hará, dije con total seguridad. Porque, a pesar de ser una herramienta, ese hombre era útil, así que sabía mucho. Mordred esbozó una sonrisa feroz. Lo que significa que ahora sabes mucho. Lancelot asintió lentamente. ¿Dónde? Es una bruja poderosa, no alguien que se permita esconderse en catacumbas. Anhela el máximo lujo. Exige lo mejor, y eso facilita su rastreo. Mordred se puso de pie, haciendo girar a Clarence 2. Entonces, vamos a llamar. Todavía no, dije. Conozco al menos una docena de posibles lugares donde podría estar, y quizá solo podemos atacar uno o dos, así que a menos que queramos tomar el camino más largo, tenemos que atraparla de inmediato, lo que significa que necesitamos cebo, terminé.
La sonrisa de Mordred se desvaneció, reemplazada por una ceja levantada. ¿Quieres atraerla? No, corregí. Nosotros no, creo que deberíamos dejar que la iglesia se encargue. Tienen suficientes hombres para visitar todos los escondites a la vez, y son lo suficientemente fuertes como para obligarla a reaccionar, pero aún tan débiles que no los tomará en serio ni huirá, al menos no sin antes matar al atacante. Lancelot se cruzó de brazos. Tu plan requiere que averigüemos qué lugares y lleguemos antes de que ella mate a los miembros de la iglesia y escape. Asentí. Sí, hay cierto riesgo, que los mate demasiado rápido para que sepamos su ubicación, pero creo que tendrá curiosidad sobre cómo y por qué la encontraron, y nos dará el tiempo que necesitamos para actuar. Mordred silbó por lo bajo, visiblemente impresionado. Maldita sea. Qué astuto. Es una estrategia, dije. Y nada impresionante. Simplemente estamos aprovechando la brecha de información entre ambos bandos. Sí, sí, lo sabemos. No lo harán. Ganamos nosotros. No lo harán. Pan comido, dijo Mordred, sin importarle mucho los detalles. Mordred bajó las botas del sofá de una patada, estiró los brazos por encima de la cabeza y bostezó con una especie de satisfacción aburrida. ¿Y ahora qué? ¿Esperamos mientras la iglesia empieza a tocar puertas de clubes de vampiros como testigos de Jehová? Nos preparamos, respondí, Lancelot, escribiré la información que reuní. Luego espero que puedas transmitirla a la Resistencia y asegurarte de que la iglesia esté informada de lo que necesita saber para actuar. Lancelot inclinó la cabeza. Así se hará, Su Majestad. Quizás sea mejor esperar un poco, dejar que la noticia de la ayuda que les ofrecemos se difunda primero. Cuanto más buena voluntad tengamos con ellos, más probable será que actúen como deseamos que lo hagan, aconsejé. Lancelot asintió bruscamente. Entonces hablaré con sus comandantes y sentaré las bases. El clero está orgulloso, pero dadas las vidas que acabamos de salvar y nuestras acciones en Lyon, no dudo de que nos escuchen y nos tomen en serio. En cuanto a la resistencia, supongo que planeas usar su ayuda para supervisar los esfuerzos de la iglesia y dejar que el joven Kurt use su poder para que lleguemos pronto. Exactamente, confirmé. La iglesia entrará por la puerta principal. La resistencia nos observará por las rendijas de las ventanas. Y Kurt nos llevará a donde necesitemos estar antes de que sea demasiado tarde. Mordred ladeó la cabeza. ¿Confías en que la iglesia sobrevivirá lo suficiente para provocar a Selene? No, dije con calma. Confío en que Selene querrá respuestas más que sangre. Tendrá confianza en su propia fuerza, tanto que no los matará de inmediato. Sin duda, jugará con ellos, y esa es nuestra oportunidad. La expresión de Lancelot no cambió, pero vi un leve atisbo de desaprobación. Usar vidas como piezas de ajedrez, es la guerra, interrumpí. Y ya ha matado a más de los que hemos salvado. Si se trata de 3 cazadores contra los innumerables que morirán, si escapa, no lo dudaré. Sí, maldito adúltero, son solo 3 perdedores, si no pueden permanecer con vida el tiempo suficiente para que vengamos a salvarlos, entonces no merecían ser salvados en primer lugar. Mordred hizo una pausa después de decir eso, se quedó mirándome fijamente un momento. Luego asintió lentamente. Has cambiado. He crecido, respondí y eso fue todo lo que dije. Te has vuelto más divertido, sí, solías ser tan rígido, tan aburrido. Mordred no compartía los sentimientos de Lancelot al respecto. Lancelot hizo una reverencia. Entonces empezaré a difundir el mensaje entre la resistencia y programaré reuniones con los capitanes de campo de la iglesia. Si actúan en esta semana, podremos tener tropas en cada objetivo para la próxima luna llena. Cuanto antes, dije. En los próximos 3 días. Si tardamos más, Selene podría escapárseno. Lo haré realidad. Lancelot se dio la vuelta y salió de la habitación, con una presencia cargada de propósito. Mordred giró su arma, la enfundó y se dejó caer en el sofá con un gruñido. Supongo que compraré algo de comer. Esta semana va a ser un infierno. No, dije, acercándome a la ventana y contemplando la ciudad, que brillaba bajo un cielo tormentoso. Va a ser el principio del fin. Porque ahora estábamos en el final del juego. Capítulo 182. Entonces, ¿me recuerdan por qué vinieron estos dos? Preguntó Mordred, señalando con el pulgar a los gemelos, Manon y Maxim, que estaban ocupados llenándose de postres caros. Kurt, Nightcrawler, rió nervioso mientras se frotaba la nuca. Bueno, justo estaban cerca cuando Lancelot llamó, y quisieron acompañarnos, no hay problema, ¿verdad? Así que es culpa del adúltero, no me sorprende. Mordred resopló, pero no dijo nada más al respecto.
Deberías ser más amable con Sir Lancelot, dijo Manon, pero rápidamente dejó de hablar después de que su hermano la miró. Sí, claro, como si fuera a llevarme bien con ese perdedor, el día que lo haga, seré rey de Francia, bromeó Mordred, sin darse cuenta de la mirada que Maxim le dirigía. El pobre niño estaba perdidamente enamorado de Mordred y no tenía idea de qué hacer. No podía culparlo. Era un mutante, alguien que era odiado por la mayoría de los no mutantes, y alguien que era capaz de manipular las emociones, por lo que podía lidiar con las emociones de los demás, pero con las suyas propias. En ese aspecto, él era solo un niño, un muchacho joven que enfrentaba su primer amor y no tenía idea de qué debía hacer. Afortunadamente, Mordred también era tan tonto como mi yo más joven, y por lo tanto completamente ajeno a la multitud, o sin duda habría explotado y desatado un Clarent Blood Arthur. Bueno, oímos que estaban planeando algo grande, y la última vez que Kurt los ayudó, mataron vampiros, y todos salimos perdiendo, así que queríamos quedarnos para disfrutar, dijo Maxim, inventando una excusa bastante creíble. Creo que solo Manon y yo pudimos darnos cuenta. Al fin y al cabo, Manon era su gemela. Se conocían mejor, y yo tenía mis ojos de hada, que me permitían ver cuando mentía o se olvidaba de algo, lo que me facilitaba atar cabos. Sí, lo sabíamos, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a decir nada. Manon porque sin duda apoyaba a su hermano, y a mí porque sabía que Mordred se volvería loco si se enteraba. Solo recé en silencio por el pobre, porque, conquistar a Mordred. Sí, eso era prácticamente imposible. En realidad, fui yo quien mató a esa escoria chupasangre. Eran bastante débiles. Mordred se apresuró a presumir, aunque lo que decía era cierto. Nunca había visto un vampiro. ¿Podrías hablarme de ellos? Maxim aprovechó la oportunidad para entablar conversación con Mordred, y Mordred, totalmente inconsciente, estaba encantada de contarle la historia de sus acciones. Sin nada más que hacer, me recosté y simplemente los observé a ambos, y pronto todos estábamos mirando, con Manon y Kurt haciendo algunas preguntas, Kurt porque tenía curiosidad sobre los vampiros y Manon para ayudar a su hermano. El pobre Lancelot incluso intentó ofrecer algunas palabras propias, principalmente para corregir a Mordred cuando ella comenzó a embellecer sus cuentos, solo para recibir un montón de miradas enojadas a cambio. Mordred podría exagerar un poco, pero la historia fue realmente entretenida. Convirtió una matanza fácil y un paseo por unos pasillos en una verdadera aventura, y los demás estaban completamente enganchados. Mientras Maxim se esforzaba por coquetear, por torpe que fuera, no dejaba de elogiar a Mordred, y a ella le encantaba la atención. Casi me sorprendió lo bueno que era. Había una delgada línea entre elogiar a alguien sin cesar y ser un idiota, y Mordred se enojaba rápidamente por esto último. Ella era irremediablemente adicta a lo primero. Como alguien que siempre quiso más reconocimiento, entre mis caballeros, ella no se había destacado tanto en aquel entonces, a menudo eclipsada por los demás. Con caballeros legendarios como Gawain y Lancelot, muchos otros caballeros tuvieron dificultades para alcanzar ese nivel de fama. Mordred no era del todo desconocida, pero francamente, al llevar su casco y armadura todo el tiempo, no tenía la mejor reputación. Era relativamente desconocida para la gente del reino, pero al enterarse de que era mi hija y heredera, deseó más. Ella quería ser tan conocida y querida como yo, y aún ahora, ella todavía lo desea. Y Maxim estaba jugando con eso. Ni siquiera se dio cuenta, claro. Para él, simplemente estaba impresionado, de verdad, por lo absurdo de las hazañas de Mordred. Pero para ella, cada cumplido con los ojos abiertos, cada eres increíble, cada ni hablar. Le impactaba como una dosis de la mejor droga del mundo. La hizo ponerse de pie más erguida. Más fuerte. Más audaz. Le di un puñetazo tan fuerte a un tipo que le partió el cráneo como si fuera cristal. Declaró Mordred, con el pecho inflado de orgullo y las manos gesticulando descontroladamente. Y se regeneró, así que lo volví a hacer para que quedara claro. Es increíble, dijo Maxim con el entusiasmo que solo los adolescentes enamorados o los perros Golden Retriever podían mostrar. Mordred sonrió radiante. Lo sé, ¿verdad? Aunque la historia era un poco sangrienta, a nadie le importó demasiado. Estos niños habían visto lo peor del mundo, así que ¿qué daño habría en enterarse? Y luego le arranqué la columna vertebral atravesándole el pecho, le apuñalé en el ojo y le disparé en el otro. No se levantó después de eso. Continuó, aunque no recordaba esa ejecución en particular. Honestamente, no me sorprendería si fuera algo que hubiera visto en uno de esos juegos de lucha que le gustaba jugar y simplemente se emocionó demasiado y mezcló realidad y ficción. Nightcrawler volvió a reírse nerviosamente. ¿Sabes?
Esto es, de alguna manera, más aterrador que cuando luchábamos contra demonios. Siempre es así, murmuré. Esta es la versión tranquila. Aún así, a pesar de toda su grandilocuencia, había algo en la forma en que Mordred parecía un poco más suave cuando Maxim se reía de sus chistes. Tal vez era porque alguien fuera de la mesa redonda la veía no como un caballero, ni como mi heredera, sino igual de genial. Mordred vivía para lo cool. Y a pesar del coqueteo incómodo, los fallos, lo obvio de todo, fue algo lindo. Sacudiendo la cabeza, miré a Lancelot, que todavía parecía querer señalar las inconsistencias con la verdad, pero no estaba seguro de cómo hacerlo después de su último intento. Sir Lancelot, ¿nada nuevo de la resistencia? Entiendo que estos chicos no puedan apartar la atención de la emocionante historia de Mordred, pero seguro que usted sigue prestando atención, ¿verdad? Pregunté, dándole una excusa para salir de la incómoda situación en la que se encontraba. Lancelot pareció visiblemente aliviado al ver la salida. Hizo una leve reverencia, aprovechó la oportunidad como un hombre que se ahoga al llegar a la orilla y se alejó del espectáculo con la elegancia que solo un caballero experimentado podía mantener. Por supuesto, Su Majestad, dijo, sacando ya su teléfono. Consultaré a mi contacto para ver si alguno de los equipos que supervisan las labores de la iglesia ha notado algo. Mordred, que acababa de empezar a relatar animadamente el momento en que supuestamente aplastó a un vampiro contra el techo y el suelo simultáneamente, apenas lo miró. Diles que dije que me debían bocadillos por cada vampiro que maté. Probablemente sea la iglesia la que te debe un favor por eso, no la resistencia, murmuré. Quien quiera que sea, más vale que me haga una estatua de oro puro. Exigió Mordred, antes de que rápidamente le hicieran otra pregunta y empezara a contar más historias suyas. Honestamente, estaba bastante seguro de que estaba estirando los límites del encanto puesto en ella. No pasaría mucho antes de que se rompiera, haciendo que su pequeña audiencia se diera cuenta de quién es realmente, no alguien disfrazado de Mordred, no el fan número uno de Mordred, sino Mordred misma. Una parte de mí quería detenerlo, mientras que otra parte, más caótica, quería ver la reacción de esos tres niños una vez que se dieran cuenta de con quién estaban charlando, particularmente los gemelos, cuando descubrieran de quién estaba enamorado Maxim. Por fortuna o por desgracia, no obtendría respuesta a esa pregunta por el momento, pues Lancelot no tardó mucho en informar rápidamente de un cambio en la situación. Su Majestad, la Iglesia se ha topado con un ser poderoso. Es muy probable que sea nuestro objetivo. La sala quedó en silencio al instante, mientras la tensión inundaba el ambiente. Mordred rápidamente esbozó una sonrisa entusiasta, mientras que los demás se pusieron mucho más serios. Después de todo, acababan de escuchar sobre los horrores de los vampiros, y ahora nos enfrentaríamos a algo mucho peor. Me levanté lentamente y miré al joven Kurt. Muy bien, jovencito, es hora de que actúes. Recuerda, hay vidas en juego, dije, antes de mirar a Lancelot. ¿A dónde nos lleva? El Chiteaudaire-Foin, respondió. A las afueras de Angulema, dijo, entregándole el teléfono a Nightcrawler. Sus manos temblaban ligeramente mientras miraba las imágenes en directo del lugar. Está bien, lo entiendo. Por favor, todos esperen, dijo después de recomponerse. Todos se reunieron rápidamente a su alrededor, y noté que Maxim se aseguró de colocarse junto a Mordred. Se pueden decir muchas cosas de él, pero no era alguien que dejara pasar una oportunidad. Hubo una oleada de azufre y calor cuando Kurt se movió a través de la dimensión infernal y reapareció con todos nosotros una vez más, esta vez, detrás de unos árboles, apenas oculto de la vista de un gran y antiguo castillo francés. El lugar parecía impecable, sin nada fuera de lo común. Si no fuera porque percibía magia maligna desde dentro, no esperaría que pasara nada malo. Ah, llegaste rápido. No sé si llegaste demasiado tarde. Tardé un poco en detectar que algo andaba mal, dijo la voz aliviada del explorador de la resistencia. Asentí una vez. Infierme. El explorador señaló la puerta principal del castillo. Había bastantes guardias vigilando el lugar, pero todos siguieron a la iglesia al interior. Después de eso, todo se sintió extraño, y una luz roja oscura brilló a través de las ventanas de arriba. Señaló el piso superior del ala este. Luego silencio, añadió, bajando la voz. No se movió nada. Ni siquiera pájaros. Fue como si todo el edificio se hubiera detenido. Seguí su mirada hacia las ventanas altas que me indicó. Estaban oscuras ahora, no rotas, no brillaban, simplemente quietas. Pero podía sentirla. La magia de Selene, entretejida en las paredes como hilo en tela, latiendo con una consciencia maliciosa. Majestad, dijo Lancelot, acercándose a mí. Esto huele a preparación ritual.
Si siguen vivos, puede que no tengamos mucho tiempo. Lo sé, dije en voz baja. Mordred se crujió el cuello, perdiendo toda su alegría anterior. Su chaqueta se movió ligeramente mientras revisaba la configuración de Clarent 2 con una mano y flexionaba los dedos con la otra. Yo digo que entremos a toda voz. Derribemos la puerta de una patada, disparemos al problema, apuñalemos a lo que quede. Me gusta esa idea, dijo Maxim en voz baja, un poco demasiado entusiasmado. Lancelot, estás con los niños. Mordred, vuélvete loco y sé rápido. Tenemos que impedir que escape, dije mientras salía corriendo, a velocidades imposibles para un humano normal. Destellando a través de los terrenos y hacia las puertas. Pero justo cuando estaba a punto de abrirlos, Mordred llegó a mi lado y los abrió de una patada. Vamos, padre, vamos a romper un poco. Bueno, no era mi casa, así que seguro, vamos a romper algo de mierda. Capítulo 183. Steve nunca había esperado pasar tanto tiempo en Londres, pero se sorprendió por lo mucho que la ciudad tenía para ofrecer. Realmente estuvo a la altura de su reputación como el centro del mundo durante más de un siglo. Innumerables cosas que ver y gente que conocer, dentro de una sola ciudad, podía conocer todo tipo de personas, desde los ricos a los pobres, desde los jóvenes a los viejos, y todo lo demás. Las personas que más se beneficiaron del nuevo régimen y las que más sufrieron. Solo en Londres, aprendió mucho sobre Arturia y su reino. Sin embargo, Steve no solo quería hablar con la gente de Londres. Quería hablar con mucha más gente, de todo tipo, y quería ver qué había pasado con los pueblos y aldeas. ¿Habían desaparecido? ¿O habían prosperado? Entonces, dejó Londres atrás y se aventuró en el campo de Albion, donde la gente vivía vidas mucho más tranquilas, vidas mucho más lentas que en la gran ciudad. Con nada más que una mochila en su espalda, abandonó la gran ciudad, caminando directamente hacia afuera, y muy rápidamente se dio cuenta de que no iba a ser una caminata corta. No se había dado cuenta de cuánto tendría que caminar hasta que vio las colinas extenderse interminablemente en el horizonte, salpicadas de parches de bosque, cercas de piedra y alguna que otra oveja pastando. Esto no va a funcionar, murmuró mientras caminaba, buscando a alguien que lo llevara, porque caminar claramente no lo llevaría a ningún lado en un tiempo decente. Dudaba en tocar puertas al azar y pedir una cama libre. Si bien había experimentado la hospitalidad de la gente de Albion, aún dudaba que pudiera salirse con la suya. No, todavía necesitaba llegar a algún albergue para pasar la noche. Afortunadamente, aunque todavía era demasiado grande para recorrerla cómodamente a caballo, Albion también era lo suficientemente pequeño como para que las carreteras no estuvieran desiertas, y Steve rápidamente detuvo al primer autobús que encontró. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando el autobús disminuyó la velocidad y finalmente se detuvo a su lado, abriendo las puertas y dándole la bienvenida adentro. ¿Saliste a caminar, hijo? Preguntó el conductor mayor. Supongo que subestimé el terreno, respondió Steve con una leve sonrisa tímida mientras subía. Rápidamente metió la mano en el bolsillo y sacó su billetera. El conductor rió entre dientes y negó con la cabeza. Aquí no hay que pagar, el autobús es gratis ahora, viaja todo lo que quieras, sin coste alguno. Qué buena oferta, ¿verdad? Dijo mientras volvía a la carretera. Steve se sentó rápidamente en el asiento más cercano, tras observar el autobús y ver solo a unos pocos pasajeros dispersos. Gratis. Menudo servicio. ¿Son todos autobuses? Steve había estado usando taxis para moverse por Londres, así que no había usado mucho el transporte público. Aprendió rápidamente que el transporte público se había deteriorado considerablemente desde su época. Al menos en Nueva York, ahora parecía prácticamente inutilizable. Allí, había visto mucho esos famosos autobuses rojos, así que pensó que sería mejor. Sí, el transporte público es gratuito. Todos los ciudadanos pueden viajar libremente por el reino. Aunque hay opciones más lujosas que se pueden conseguir por un precio superior, como billetes de tren de primera clase y cosas así. El conductor gruñó. No puedo evitar sentir curiosidad, dijo Steve después de una pausa, ¿cómo se las arreglan para que el transporte sea gratuito? El conductor se encogió de hombros. No entiendo nada de eso. Algunos dicen que no se lo puede permitir y que es solo cuestión de tiempo antes de que todo el reino se derrumbe, pero otros dicen que son mentiras y que todos estamos bien, quién sabe, eso se lo dejo a los que mandan, parece que saben lo que hacen. Miró por el retrovisor, riendo. No digo que sea perfecto, ¿entiendes? Pero las cosas funcionan, ¿sabes? No he tenido ni un bache en el último año. Steve tarareó sin comprometerse. Él también había oído hablar del colapso de Albion, de lo insostenible que era su economía, pero después de pasar un tiempo allí, no lo veía.
Albion parecía mucho más viva que Estados Unidos. ¿Era una ilusión? ¿O era la verdad? Aún no había encontrado respuesta a esta pregunta. ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Quién arregla los baches y cosas así, sin un gobierno cerca? El conductor soltó una risita, con las manos firmes en el volante. ¿Piensas en cómo funcionaban las cosas antes? No es como antes, con diputados y ayuntamientos discutiendo durante meses sobre quién recibe qué financiación. Hoy en día, tenemos guardas locales. Cada pueblo y distrito tiene unos cuantos. Algo así como un alcalde, pero menos político y más centrado en conseguir resultados. Steve arqueó una ceja. ¿Guardianes? Sí, guardianes, repitió el hombre. Nombrados por la corona, generalmente gente de la zona, capacitados para gestionar las cosas correctamente. En lugar de preocuparse por su campaña de reelección, solo se preocupan por su trabajo, nada más, solo por su trabajo, y lo hacen. ¿Y quiénes se convierten en guardianes? Preguntó Steve. El autobús pasó junto a una serie de casas adosadas con jardineras en cada ventana. Una mujer con bata de trabajo los saludó al pasar. El conductor, a cambio, levantó 2 dedos del volante. Cualquiera puede ser guardia. A menudo son personas que viven cerca de donde trabajan, como un antiguo alcalde. Conozco a muchos guardias en mi ruta. Ahora mismo, un tal Dick está al mando. Es una buena persona. El objetivo del rey, continuó, no es decirnos qué pensar ni cómo vivir. Nos da la libertad de vivir, de tomar nuestras propias decisiones. Claro, hay cosas que no podemos elegir, pero se abren otras puertas. Steve ladeó la cabeza, considerando las palabras. ¿Entonces no hay elecciones? De todas formas, eran inútiles. ¿Qué nos trajeron? Nada cambió, prometieron lo que prometieron. Así que nada de elecciones, ni para los guardianes. ¿Quieres política? Prueba con la Asamblea de la Corona. Son todos nobles, y no gobiernan, aconsejan. Ella sigue teniendo la última palabra. ¿Y a la gente le parece bien eso? Depende a quién le preguntes. El hombre frunció el ceño pensativo. Mucha gente tiene algo de qué quejarse, pero personalmente, estoy bien con las cosas, ya no tengo las mismas preocupaciones. ¿Me alcanzará mi pensión? ¿Recibiré la atención adecuada cuando la necesite? Ya no tengo esas cosas. Steve volvió a mirar por la ventana, observando las impecables granjas que pasaban. ¿Qué pasa si alguien quiere cambiar las cosas? ¿Que se atreva a hablar? Están permitidos, dijo el conductor simplemente. Hablar no es un delito, siempre que se hable con respeto. A algunos los castigaron por ser demasiado irrespetuosos, pero si quieren quejarse, adelante. Rara vez sirve de mucho, a menos que tengan un problema concreto. El conductor golpeó ligeramente el volante con una mano mientras giraba hacia un camino más estrecho, serpenteando hacia un pueblo enclavado entre setos y muros bajos de piedra. Arturía no tiene reparos en escuchar, si es eso lo que preguntas. Si un guardabosques le trae algo, algo real, algo que realmente afecte a la gente, ella escucha. Se producen cambios. Cambios silenciosos, a veces de la noche a la mañana. Steve frunció el ceño. ¿Silencio? Sí. Sin rueda de prensa ni fiesta. Simplemente, zas. Aparece el nuevo techo de la escuela. Se repavimenta la calle. Asignan a un médico a una clínica. No me malinterpreten, todavía hay trámites burocráticos. Pero son más finos. Steve podía creerlo. Todo lo que había visto sobre el gobierno de Arturía insinuaba eficiencia, a veces hasta un punto aterrador. Pero no era miedo lo que veía en la gente. No el miedo que generan las dictaduras. ¿Y los castigos? Preguntó Steve con cautela. El conductor no apartó la mirada de la carretera. Dices lo que piensas como un buen ser humano, nadie se inmuta. ¿Llamarla tirana? ¿Gritar por sangre en las calles, amenazar a la gente y hacer que otros sufran? Ahora usamos los castigos de antes. Los caballeros de la ley no están por encima de algunos castigos corporales. Steve conocía los nuevos tipos de castigos, o mejor dicho, los antiguos estilos que habían regresado. Cepos en la plaza del pueblo. Multas cobradas en horas de trabajo público. Azotes y otras formas de palizas, ahorcamientos y decapitaciones, formas brutales de ejecutar a los criminales. Lo que Steve encontró aún peor fue que estos criminales no eran todos asesinos. La muerte se daba con demasiada frecuencia y con demasiada facilidad para su gusto. Era lo único que le costaba aceptar. Le parecía que Albion era un paraíso, pero no podía ni quería aceptar que tuviera que construirse sobre sangre y brutalidad. El conductor no dijo nada más, dejando que el zumbido de la carretera llenara el silencio entre ellos.
Steve miraba por la ventana cómo las colinas se estabilizaban en tierras de cultivo. Cabañas de piedra salpicaban el verde como dados dispersos, con el humo saliendo perezosamente de sus chimeneas. Después de un rato, el conductor se aclaró la garganta. Entonces, ¿a dónde vas exactamente, hijo? Steve parpadeó para salir de sus pensamientos. Un lugar pequeño. Un lugar no muy lejos de la ciudad, pero tranquilo. Nada turístico. Simplemente, real. ¿Sabes a qué me refiero? El conductor asintió con la cabeza. Sí. Creo que he encontrado el lugar perfecto. Un pueblecito llamado Marstead. Población de menos de 400 habitantes. No hay hotel, pero el pub tiene habitaciones, y el panadero es un genio con la masa madre. Allí encontrarás gente honesta, algunos mayores, otros jóvenes, y nadie tiene reparos en hablar sin parar. Steve sonrió. Eso suena perfecto. 15 minutos después, el autobús frenó suavemente junto a un cartel de madera pintado que decía: Bienvenidos a Marstead Est. 1629. Un estrecho callejón serpenteaba por el centro del pueblo, flanqueado por casas cubiertas de hiedra, una capilla encalada y un pequeño puente de piedra que cruzaba un arroyo tranquilo. Steve se echó la mochila al hombro y bajó del autobús. El aire olía a lluvia y romero. Se gritó para agradecer al conductor, quien le guiñó un ojo. Cuidado, dijo el anciano. Aquí la gente te dirá todo lo que piensa, y más de una vez no. Entonces la puerta se cerró con un silbido y el autobús rojo desapareció por la carretera, dejando a Steve solo en el corazón de la campiña de Albion. Y así, caminó hacia la plaza del pueblo, buscando conversación, información y, si tenía suerte, la verdad. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.